La vida después de la muerte es un misterio que nadie puede explicar. La principal suposición de la reencarnación es que el espíritu debe realizar un viaje por distintos cuerpos con el propósito de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia terrenal, hasta alcanzar la perfección. Así, el alma se libera en un estado de conciencia más alto y ya no necesita reencarnarse. Aunque la ciencia y la mayor parte de la sociedad parecen no creer en el asunto, existen científicos que estudiaron el fenómeno de la reencarnación. El psiquiatra canadiense Ian Stevenson investigó durante más de 40 años alrededor de 3.000 casos de niños que presentaban recuerdos sobre vidas pasadas. Stevenson, quien falleció en el 2007, recopiló en su publicación los datos para proporcionar pruebas y tratar de demostrar que la reencarnación es un evento real. En lugar de depender de la hipnosis para comprobar que un individuo tuvo una vida anterior, como hicieron otros investigadores, el psiquiatra optó por reunir miles de casos de niños que de forma espontánea recordaban una vida anterior. Stevenson tenía una metodología estricta de estudio. Primero, documentaba las declaraciones del niño e intentaba identificar a la persona fallecida que el pequeño recordaba haber sido. Después, verificaba los hechos de la vida de la persona fallecida para ver si coincidían con los acontecimientos de la memoria del menor. Más tarde, analizaba las marcas y defectos de nacimiento de la persona muerta, como heridas o cicatrices certificadas por los registros médicos. De este modo, pretendía descartar todas las posibles explicaciones que se podían considerar como normales en los recuerdos del infante. Según relató Stevenson en su libro Casos sobre reencarnación en Europa del año 2003, el domingo 5 de mayo de 1957, en la ciudad de Hexham, Inglaterra, el matrimonio conformado por John y Florence Pollack salieron de su casa para acudir a la misa del mediodía en la iglesia local. La pareja estaba acompañada por sus dos hijas, Joanna, de 11 años, y Jacqueline, de 6. Como las chicas querían asegurar un buen lugar en la ceremonia, apuraron el paso y se adelantaron a sus padres. Pero antes de su llegada a la iglesia, se desencadenó la tragedia. Al doblar una esquina y cruzar de manera imprudente, las niñas se encontraron de frente con un vehículo que las atropelló y les arrebató la vida de forma instantánea. Un año después del fatal accidente, los padres, aún destrozados por las pérdidas prematuras de sus hijas, quisieron volver a formar una familia. El destino les dio una grata sorpresa. Florence quedó embarazada de gemelas. Gillian y Jennifer nacieron el 4 de octubre de 1958, solo con 10 minutos de diferencia. Sin embargo, la alegría inicial dio paso a la sorpresa cuando sus padres comenzaron a observar a las pequeñas con detenimiento. Eran idénticas, pero sus cuerpos tenían distintas marcas de nacimiento. Jennifer tenía una mancha en la frente, justo en el mismo lugar donde su hermana mayor, que jamás conoció, Jacqueline, había recibido 3 puntos de sutura por una caída. Gillian, en tanto, tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura, al igual que su fallecida hermana Joanna. A los 3 meses de su nacimiento, la familia decidió trasladarse a la ciudad costera de Whitley Bay para dejar atrás el triste pasado e intentar encontrar algo de paz. Cuando las niñas cumplieron 2 años y comenzaron a modular sus primeras palabras, sus progenitores notaron que sucedía algo extraño. Las primeras palabras coincidieron con las primeras palabras de sus hermanas mayores. Gillian llamaba a su hermana Jacqueline, como lo hacía Joanna a Jacqueline. Las gemelas empezaron a pedir los juguetes de sus difuntas hermanas, a pesar de que nunca habían oído hablar de ellas. Cuando el papá les ofreció unas muñecas que estaban guardadas en el sótano de la casa, Jennifer y Gillian las bautizaron como Mary y Susan, los mismos nombres que les habían puesto tiempo atrás sus hermanas mayores. Incluso, las gemelas preguntaron a su madre si recordaba que las habían atropellado. También, un día se encontraron con la maestra de primaria
de sus hermanas fallecidas y mencionaron varias vivencias de sus hermanas, como si hubieran sido ellas quienes las habían vivido. Por ejemplo, Gillian preguntó a la maestra si recordaba cuando la había castigado por haber hecho la tarea a una compañera del salón, y que, durante una excursión, se había aventado a un río y había estado cerca de ahogarse. La maestra quedó sorprendida, porque todo había sido cierto. ¿Tú crees que todo haya sido coincidencia? Las gemelas comenzaron a diferenciarse en su comportamiento. Gillian, que emulaba a Joanna, la mayor de las fallecidas, asumió un rol de liderazgo sobre Jennifer, que recordaba a Jacqueline, la menor, y ésta seguía las indicaciones de su gemela sin dudar. Las sospechas y los indicios se volvieron más oscuros cuando los Pollock decidieron regresar a su pueblo natal. En Hexham, la reacción de las niñas fue instantánea. Las dos, al mismo tiempo, pidieron ir a un parque de diversiones que obsesionaba a sus hermanas fallecidas y lo describían con lujo de detalle, como si ellas mismas lo hubieran visitado en reiteradas ocasiones. Y cuando llegaron a la antigua casa familiar, reconocieron cada rincón de la vivienda e incluso a los vecinos. Sus padres advirtieron que actuaban y hablaban del mismo modo en que lo hacían sus primeras dos hijas. Las niñas evidenciaban tener una fobia extrema a los vehículos. Cuando veían pasar alguno por la calle, se abrazaban a sus padres en búsqueda de protección. En una ocasión, escucharon hablar a Gillian y a Jennifer sobre el accidente de 1957. Las gemelas describían sensaciones imposibles, como el recuerdo de la sangre de las narices y en sus bocas de Joanna y Jacqueline. No quiero que me vuelva a pasar, fue horrible. Mis manos estaban llenas de ese líquido rojo, al igual que mi nariz y mi boca. No podía respirar, dijo Jennifer. No me lo recuerdes, parecías un monstruo y algo rojo salió de tu cabeza, agregó Gillian. El extraño comportamiento de las gemelas Pollock llegó hasta el Dr. Stevenson, que documentó estas experiencias junto con otros 13 asombrosos acontecimientos de niños que recordaban una vida pasada. El psiquiatra afirmó que prefería trabajar con menores, porque los adultos reencarnados eran más propensos a estar influenciados por factores externos y fantasiosos, provenientes de libros, películas o hasta recuerdos de sus familiares que incorporaban como propios. Los niños, en cambio, actuaban con naturalidad y espontaneidad porque nada los condicionaba. El Dr. Stevenson concluyó que a pesar de que gran parte de los casos que él había estudiado resultaban fraudes, pero este caso de las gemelas Pollock era auténtico. De acuerdo al relato de Stevenson, una vez que las gemelas cumplieron 5 años, sus vidas dejaron de estar atadas a las de sus hermanas muertas. Los recuerdos de una existencia anterior se borraron como si nunca hubiesen existido. Según expertos en la materia, esa edad es el umbral hasta el que se extiende la memoria de la reencarnación. Las gemelas Pollock comenzaron a vivir una infancia ordinaria, y aunque Gillian y Jennifer pudieron cerrar su vínculo con el pasado, más de 60 años después, la puerta del misterio todavía permanece abierta. A pesar de las fascinantes historias como la de las gemelas Pollock, es importante destacar que la reencarnación solo se ha observado en un porcentaje muy pequeño de la población. Esto hace que sea extremadamente difícil obtener una métrica confiable para determinar cuándo este fenómeno es repetible, en qué circunstancias o condiciones. La ciencia aún no ha logrado demostrar de manera concluyente la existencia de la reencarnación, lo cual no significa que no pueda ser real. Simplemente, los métodos actuales de investigación científica no son capaces de captar y medir fenómenos que podrían estar más allá de nuestro entendimiento actual. ¿Tú qué piensas? ¿Conoces a alguien que tenga memorias de reencarnación? Virginia Mae Tighe, nacida el 27 de abril
de 1923 en Madison, Wisconsin, tuvo una vida llena de altibajos. Tras la separación de sus padres, se mudó a Chicago para vivir con una tía, asistiendo ahí a la escuela. Más adelante, estudió en la Universidad de Northwestern. Con tan solo 20 años, se casó con un soldado estadounidense, pero su felicidad fue breve, ya que él falleció solo un año después. Eventualmente, Virginia se trasladó a Denver, Colorado, donde se casó con un hombre de negocios llamado Hugh Bryan Tighe, con quien tuvo 3 hijos y se asentó en Colorado. Fue a la edad de 29 años cuando comenzó la fascinante y misteriosa historia de las regresiones que la conectarían con Bridie Murphy. Virginia era una mujer que evitaba la publicidad. En sus propias palabras, dijo: "Si hubiera sabido lo que iba a pasar, nunca me habría acostado en ese sofá". No buscó beneficios económicos, ni la fama. Simplemente era una madre y ama de casa. En 1952, Virginia Tighe conoció a Morey Bernstein, un empresario y aficionado a la hipnosis. Bernstein, fascinado por la reencarnación, tras estudiar los casos documentados por el sanador psíquico Edgar Cayce, decidió llevar a cabo su propio experimento. Su objetivo: llevar a un sujeto a explorar vidas pasadas. Eligió a Virginia, quien demostró tener la capacidad de entrar en un trance profundo. Así comenzaron 6 sesiones de hipnosis que se prolongaron durante 10 meses, y lo que descubrieron fue inquietante. En la primera sesión, Bernstein regresó a Virginia a un tiempo anterior a su vida actual. Fue entonces cuando su voz cambió, adoptando un marcado acento irlandés. Virginia se presentó con la identidad de Bridie Murphy y relató con notable claridad un momento de su infancia en el que arañó la pintura de una cama de metal a los 4 años por pura rabia. Con la intención de verificar la autenticidad de estos recuerdos, Bernstein le hizo preguntas más específicas, a lo que ella respondió. Su nombre era Bridie Murphy. Vivía en un lugar llamado The Meadows, cerca de Cork, Irlanda. Su padre y su hermano se llamaban Duncan y su madre Kathleen. Residía en una casa de 2 pisos que describió como de madera. Su padre era abogado, al igual que su esposo, Brian McCarthy, con quien se mudó a Belfast. Aunque ella no era católica, asistía a la iglesia de Santa Teresa debido a la fe de su esposo. Murió a los 66 años tras caerse y romperse la cadera. El detalle de la vida de Bridie no terminaba ahí. En sesiones posteriores, repitió la misma información ante varios testigos, añadiendo detalles más específicos, como los siguientes. Describió con precisión la geografía alrededor de Cork y Belfast, e incluso mencionó que en Belfast las luces estaban montadas en postes y ardían de alguna manera. Habló de negocios locales, como Karen's House, un negocio local de ropa, y Far's, una tienda de comestibles, y mencionó una empresa de cuerdas y otra de tabaco. Utilizó palabras en irlandés como love para lago y río, y mencionó que las mujeres llevaban pequeños sacos de arroz atados a la pierna como símbolo de pureza. Recordó que su esposo escribía artículos para el Belfast Newsletter y enseñaba en la Universidad Queen's, una institución protestante. Bridie incluso cantó canciones infantiles y recitó poesía de Keats. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Bernstein le pidió a Virginia que realizara una danza llamada The Morning Jig. Aunque vaciló al principio, de repente su expresión cambió y comenzó a moverse con gracia y agilidad, sus pies ejecutando una danza vibrante. Al finalizar, llevó la mano a la boca, simulando un bostezo, como si la rutina hubiera sido completamente natural para ella. Al regresar al estado consciente, Virginia no recordaba nada de lo sucedido. En este caso, documentado en el libro de Bernstein, The Search for Bridie Murphy, en 1956, desató una ola fascinante
y también llena de controversia. ¿Era esto una prueba de la reencarnación o simplemente un producto de la mente? Sea cual sea la verdad, la historia de Bridie Murphy y Virginia Tighe sigue siendo un misterio que desafía los límites de lo que conocemos sobre la memoria, la identidad y el alma. El caso de Bridie Murphy sigue siendo uno de los más intrigantes cuando se habla de regresiones a vidas pasadas. Los siguientes son los detalles de la investigación que se realizó después de que Virginia Tighe, bajo la hipnosis, revelara información sobre su supuesta vida pasada. Tras la tercera sesión de hipnosis con Murray Bernstein, un amigo de él comenzó a investigar los detalles que Tighe había dado mientras estaba en trance. Algunas de las cosas que mencionó fueron verificadas, como la existencia del periódico Belfast Newsletter, la Universidad de Queens y referencias a historias tradicionales como las penas de Deirdre y la leyenda de Cuchulainn. Uno de los lugares que mencionó, Bailings Crossing, no parecía ningún mapa. Sin embargo, un amigo de los Bernstein que había viajado por Irlanda confirmó haber pasado en bicicleta muchas veces por esa ubicación. De manera similar, la iglesia de Santa Teresa no estaba listada en la guía telefónica de Belfast, pero la existencia del lugar, así como su denominación católica, fueron confirmadas por el Servicio de Información británico. Un autor inglés que escuchó las grabaciones señaló que un objeto que Tighe describió como un brate o copa en realidad era un quoit, un término local. Además, un diccionario de sinónimos confirmó que la palabra top fue utilizada correctamente. Después de la última sesión, se organizó una investigación en Irlanda, la cual fue realizada por un bufete de abogados, bibliotecarios y otros investigadores, todos independientes de Murray Bernstein, aunque se descubrió que los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones en la zona no existían antes de 1964. Otros detalles fueron confirmados, como los siguientes. En Cork existió un abogado llamado John McCarthy, educado en una escuela católica. Los nombres de John Carrigan y William Farr aparecían como dueños de tiendas de abarrotes. La costumbre de poner dinero en los bolsillos de la novia mientras bailaba era real. En Belfast había grandes compañías de cuerdas y tabaco. Además, se confirmó que los católicos podían enseñar en la Universidad de Queens y que los techos de paja, como los que Tighe descubrió, eran comunes en Cork. También se verificó que Galway era efectivamente un puerto, como ella lo mencionó. Sin embargo, no se obtuvieron respuestas de la iglesia de Santa Teresa y no hubo tiempo para buscar los artículos escritos por Brian en el newsletter, ni para revisar los registros universitarios de sus supuestos colegas en Queens. A pesar de las limitaciones, Bernstein publicó su libro en 1955, incluyendo únicamente las verificaciones que se lograron para ese momento. Aunque algunos detalles coincidían con la realidad histórica, la falta de pruebas concluyentes dejó al caso en un limbo entre lo increíble y lo cuestionable, manteniéndolo como un misterio fascinante que aún despierta debates. La hipótesis sobre la reencarnación atrajo tanto la curiosidad como la crítica. La revista Life, en su edición del 19 de marzo de 1956, publicó un extenso artículo en dos partes. En la primera, se discutían los detalles proporcionados por Tighe bajo la hipnosis, y en la segunda, se ofrecían las opiniones de psiquiatras escépticos. Poco después, el 25 de junio, Life declaró el caso como desacreditado y cerrado. Otros periódicos importantes, como el Chicago American y el San Francisco Examiner, también lanzaron sus propios ataques, tratando de desmontar la historia. Para muchos, este episodio quedó cerrado como una simple farsa. Sin embargo, no todos se dejaron convencer tan fácilmente. C.J. Ducasse, un filósofo americano especializado en la investigación paranormal, señaló que algunos de los detalles que Life calificó como inexactos fueron de hecho corroborados por otros investigadores. Por ejemplo, Life afirmó que las camas de metal
no existían en Irlanda hasta los años 50, pero Tomorrow Magazine encontró un anuncio de camas de hierro fabricadas en Cork en 1830. También desacreditaron la existencia de la Universidad de Queen's en Belfast antes de 1908, pero un periodista del Denver Post descubrió que la reina Victoria había ordenado su fundación en 1845. Expresiones irlandesas que supuestamente eran incorrectas, como ditch, top y love, fueron confirmadas por un profesor irlandés como auténticas. Más revelador aún, se encontraron menciones a un hombre llamado John McCarthy en los directorios de Belfast en la época en que supuestamente vivió Bridie. También se halló un mapa de Cork de 1801 que mostraba una zona llamada Mardyke Meadows, similar a la dirección que Bridie había mencionado, y detalles tan específicos como las monedas de twopence que se usaban en Irlanda entre 1797 y 1850 resultaron ser correctos. Pero los críticos no se dieron por vencidos. El Chicago American sugirió que todo podría explicarse por algo denominado criptomnesia, es decir, que Virginia Tighe estaba recordando inconscientemente información de su infancia, influenciada por personas que conoció. Sin embargo, algunas de estas acusaciones se desmoronaron. Se afirmó, por ejemplo, que Tighe tenía una tía irlandesa que le habría contado historias sobre Irlanda, pero resultó que esa tía había nacido en Nueva York y había pasado la mayor parte de su vida en Chicago. También se dijo que una mujer llamada Bridie Murphy Corkle vivía cerca de la casa de la infancia de Tighe, pero cuando el Denver Post investigó, no pudo confirmar que su apellido de soltera fuera Murphy. Ian Stevenson, pionero en la investigación de la reencarnación, argumentó que muchos de los críticos solo especularon sobre posibles fuentes de información para Tighe, pero no presentaron pruebas concretas de que realmente fueran esas las fuentes. Según Stevenson, no es científico asumir que la información fue adquirida por medios convencionales, sin pruebas sólidas. En su análisis, C.J. Ducasse concluyó que, aunque el caso no prueba que Virginia Tighe sea la reencarnación de Bridie Murphy, sí ofrece evidencia de un conocimiento paranormal de aspectos poco conocidos de la Irlanda del siglo XIX. Este fenómeno ha sido tan influyente que incluso se ha acuñado el término efecto Bridie Murphy, refiriéndose a la capacidad de recordar detalles precisos de una vida pasada sin recordar nombres o hechos históricos verificables. El caso de Bridie Murphy sigue siendo un enigma. ¿Fue un fraude, un truco de la mente o una ventana a un pasado más allá de nuestra comprensión? La historia nos deja con preguntas que aún décadas después no tienen una respuesta definitiva. ¿Tú qué piensas?